Ya, esta es la estación de Pastene, ¿no? No quiero mononita. Este es un carro, un reja, para cargar animales. De Pastene a Saboya. Este es un cambio. Aquí hay una locomotora. La canja de don Alberto tiene mejores lentes. Ah, sí, el pues número. No, no, el número no. Ah, la máquina. No. Puta, ahí hay una máquina. ¿No es que eran mononas? Estos son los estanques del agua que le digo yo. ¿No es? Toda esta pared. Este es un cambio, lo da vuelta para acá uno, cambia la línea para otro lado. Aquí hay una máquina. ¿Cuál será esta, por la puta madre? No se le ve el número. Pero se nota que no es nada la 25. No, porque te vuelta para atrás. Mira el número que ve. Sí. Aquí está el tren. Está al medio de la estación de Pastene. Ahí está la estación y esta es la bodega. ¿No es? Imagínese ahí nomás lleno de gente aquí. Va a tomar el tren. Se ha hablado tanto de la historia de Pastene, han habido distintas personas que han venido y han escrito reportajes, han escrito cosas, pero la verdadera historia no se ha contado nunca. La historia de sacrificio de toda esta gente que llegó de un país extranjero sin absolutamente nada. Estos aquí eran en tiempos en el año 1905, 1904, los primeros años del siglo, estos eran montañas. Entonces, por un proyecto de gobierno, que el gobierno quería, desde luego, poblar la Araucanía. Entonces el señor Ricci, este señor que decía mi hermana, y don Jorge Ricci, con otro señor de apellido Nicosia, formaron una sociedad. Y esa sociedad entonces fueron a Italia y fueron a la región donde ellos eran oriundos y empezaron a contarle a la gente la diversidad de cosas que había en América. Ellos sabían que venía la guerra. Entonces, entre quedarse a exponerse en la guerra, se vinieron. Y cuando llegaron, demoraron 40 días y 40 noches. De Italia a Talcahuano. Muchas de las familias se volvieron, cuando ya vieron aquí toda la cuestión y vieron que el tremendo abandono que había, muchas familias se fueron, se volvieron. Los que pudieron y tenían plata, por ejemplo, para volverse. Entonces, ¿quiénes quedaron aquí? Aquí quedaron los que no tenían plata para irse o los valientes, ¿no? Los colonos, las primeras veces que tenían que ir a Traiguén a comprar cosas, iban en carreta para vender, qué sé yo, carbón, o venderían alguna cosa, tenían que haber vendido. Yo me imagino, más bien carbón, porque es fácil hacer porque había pura madera. Pero viajar 3 días de aquí a Traiguén para ir y volver con una carreta no era una cosa muy bonita, ¿no? Ahí en la colonia, cuando llegó la colonia, empezó a conversarse de hacer un tren que corriera de Pastene a Saboya. Entonces ahí, para darle la combinación al tren grande que salía de aquí de Traiguén, que uno le decía el tren grande porque criado ya en el tren chico.
Y ese fue el motivo, y se unió las colonias ahí, y hicieron el ferrocarril, también ellos apoyaron. El señor Ricci con el socio formaron el proyecto de poner el tren, pidió un contrato con el gobierno, entonces el gobierno aceptó la cosa y se dio el plazo para tendir una línea férrea desde Saboya a Capitán Pastene. Eso debe haber empezado para allá por 1908, qué sé yo. Y ahí empezó a trabajarse. En ese tiempo no habían máquinas, así que todas estas cosas que se hicieron aquí en la línea del tren se hizo a punta de brazo, a picota y pala. No, el tren era el medio de locomoción que tenía, porque toda la gente salía por el tren. En ese tiempo no había buses, no había micros, no había caminos. Claro. Así que el tren era el que hacía todo el servicio de toda la gente que se movilizara entre Capitán Pastene, Sauce, Angol, Concepción. Ese era el único medio que tenían de movilización. Las películas llegaban por ferrocarril y tenían un seguro altísimo, y el seguro lo tenían con Ferrocarril del Estado. Los buses no las traían y tampoco teníamos buses que vinieran de Concepción ni de Santiago a Pastene. Entonces el tren era importante. Para Pastene fue importantísimo, para todo. Sacar los productos, ese tiempo madera, mucho trigo, me acuerdo que habían poderes compradores de la ECA y en ferrocarril. Generalmente cuando los pastelinos se juntan a conversar es un tema que sale inmediatamente, de cómo se disfrutaba esa conectividad que teníamos, ¿cierto?, de Capitán Pastene a Saboya, y que eso permitía sacar los productos, ¿cierto?, madera, el trigo, pero también servía de medio de transporte, y no solamente para los amigos y vecinos italianos, sino también para el pueblo mapuche, para los no mapuches. Entonces, efectivamente, el tren era un nexo de integración. La espina dorsal de Pastene y Lumaco, si no eran hombres muertos, pueblos muertos, porque no tenían otra entrada. Fue la primera palanca del progreso de Capitán Pastene, fue el tren. El trencito. Porque este trencito sacó miles y miles y miles y miles de pulgadas de madera, miles de sacos de trigo, miles de sacos de garbanzo, de Lumaco ya. Vivía cargado todos los días, todos los días, todos los días. Era simpático. Me acuerdo que la llegada del tren era por donde Giseline y daba una vuelta así como una curva. Y cuando iba llegando ya a la curva, piteaba el tren. Y los niños chicos, ¡pum!, a esperar para ganar un corte, pues. Nosotros era prácticamente un paseo cuando llegaba el tren, piteaba el tren allá en el plano allá, tocaba como ahí un cruce, entonces antes de llegar al cruce tocaba el pito. Entonces nosotros sentíamos el pito cuando corríamos a la estación a ver llegar la gente. Y después tocaban el disco. Claro. Y después ya estaba muy cerca de Capitán Pastene, si tocó en el disco teníamos que correr. Son recuerdos, se puede decir románticos. Hoy día ves un tren de eso a vapor, era la única forma de salir de Pastene. Lo que estudiábamos en Angol, Los Ángeles, no había otra forma de salir que en el tren chico. Bueno, en Pastene salíamos a las 5 de la mañana, los lunes, miércoles y viernes. La gente a las 3, 4 de la mañana ya estaba ahí. Incluso Claro. alojaban ahí antes. Alojaban gente en del Pastene, campo. en la estación. La gente del campo no se podían ir a las 3 de la mañana. Se venían el día antes y alojaban en los coches. Claro, porque llegaban en carreta, y ahí se calentaban, hacían juego.
Y se Tomaban quedaban- desayuno. Teníamos que levantarnos como a las 2, 3 de la mañana para poder salir a las 5, porque había que dejar todo listo cuando íbamos al colegio afuera nosotros. A nosotras nos tocó a los 3 ir al colegio afuera, a otra ciudad. Cuando llegábamos ahí a hacer el transbordo en Saboya al tren grande, un carro del otro tren eran como 3 carros de este. Así que habían como 12, 13 personas en cada carro. Los asientos eran así, no eran así. Largo. A Era así. los lados los asientos. Entonces la gente se quedaba mirando, pero el tren viajaba así para allá. Igual como estábamos nosotros, pero viajando para allá. Y aquí pasaba el conductor cortando boletos para allá y para acá. Pero era una odisea. Y todos los días que salía de aquí el tren, uno iba a tomar el trencito, no había dónde sentar, estaba lleno de... Y como no había carro de primera, porque había un carrito de primera que hacía 4 personas o 5, nomás un recortito. Así que la gente de aquí del pueblo, mucha gente trabajaba en negocios de aves, pues. Así que los canastos, los pollos estaban llenos del el cojo aquí, pues. Así que para pasar había que pasar un pollo y otro pollo para allá, pues, para poder salir. De Pastene a Lumaco había muy poca gente, no había nadie. Po. Claro. Todos iban para afuera, Angol, Los Sauces, Renaico, Concepción. Entonces en Lumaco subía gente nomás, que se venía para afuera, porque no había otra cosa, no había micro, no había nada. La única extraña que así que la gente, a veces nosotros llegábamos atrasados de Lumaco, ahí estaba la gente esperando, con lluvia, con frío, con todo. Los comerciantes 2 veces a la semana se llenaba el carro. Los 2 carros, porque yo no salía a Concepción y ahí los pasteninos sacaban sus pollos, los ponían al lado en el mismo andén de Concepción y vendían su mercadería ahí. Tú te subías en el tren cuando pasaba de vuelta y todos venían con pescado, po. Los carros, todo puro olor a pescado, la pescacera que te traían de Talcahuano, y así Pastene se abastecía en ese tiempo de pescado y cosas para comer. Conversaban a grito porque todos se conocían entre uno y otro, así que por ejemplo a veces uno se sentaba allá y había otro por acá y le estaba contando que había salido a tal hora, así que todos escuchaban qué es lo que contaba. De repente intervenía otro y la conversación era un pandemonio la cuestión, porque no se sabía quién conversaba primero. La gente compartía toda, po. No es como los trenes grandes que cada uno por su cuenta, no. Allá no, la gente compartía porque todos eran conocidos, que no era pariente, Claro. era vecino, era conocido, amigo. Viajar en el tren era una fiesta prácticamente para ellos, porque, y como le digo ahí, cuando el tren quedaba en Pana, por ejemplo, que la máquina ya se le terminaba el agua y que tenía que ir al agua a hacer agua y volver a buscarlo, la gente se entretenía conversando, jugando al naipe. Y ahí todos nos bajábamos, po. Y si habían digüeñas, recogíamos digüeñas en ese tiempo por ahí, los guayes, porque se demoraba, po, cualquier cantidad. Si date cuenta que salía a las 5 de aquí y llegábamos a las 8 ahí a Saboya y eran 30 kilómetros. En esa subida que digo yo, ahí la gente cuando iba reventado de aquí para allá, sobre todo cuando se veían los cabros de la escuela. Lo que pasaba que ahí no era capaz la máquina, en la subida. ¿Qué es lo que había que hacer? Bajarse todo. Bajarse y empujar. Y empujamos, todo, conductor, asistente, lo que haya. Todo empujamos. Era tanto el peso que traía que patinaban los rieles, po. Y cuando andaba despacito, todos los cabros estudiantes a empujar. Y después apagar los incendios, po. Éramos bomberos y como toda la cuestión que salía por el cañoncito que traían arriba, quedaba todo prendido en los campos. Se acabó el carbón y quedamos en Pana. Al llegar aquí, le faltaba agua, le faltaba carbón y la máquina dejó de funcionar. Y nosotros, con las maletas y todo, y me acuerdo que era un día que ya va a llover, venir la tarde y ya va a llover, con un viento norte, y yo me vine a pie de ahí del túnel, del camino. Si el túnel, si ustedes observan,
le pueden tomar fotos. Hay unos árboles grandes que lo tapan, pero todavía existe y todavía sirve. No se mandaba abajo. ¿Cómo lo harían? En esos años parece que con tablones, porque habían las marcas que eran de los, donde sacaban los, después que estaba el cemento seco, sacaban los tablones y quedaban las marcas. Y el túnel está ahí. Y obligaban y no, todos los pasajeros dejamos las maletas ahí porque cuando uno se viene a la casa, la maleta estaba de pura ropa sucia, pues. Así que la dejábamos ahí y después la íbamos a retirar. Y esperábamos que el trencito subiera el vapor. Después ya empezaron a correr buses para Pastene. Claro, empezaron a correr los Empezó buses. a minorar la gente. Porque antes, cuando recién empezó, Claro. la gente a venir a Traiguén venía en el tren, daba la vuelta a Saboya y llegaba aquí. Pues. Y después ya empezaron los buses, empezaron a hacer directo, más cerca, más Claro. barato el pasaje. Ya no se levantaba a las 5 de la mañana la gente para venir aquí y llegar aquí a las 9. Pero ya salían a las 7 y estaban a las 9 aquí, pero por bus. Esa fue Esa fue la gran, la gran caída que tuvo. Al último ya por Saboya a nadie llegaba, salía el tren solo y llegaba solo. Claro, ahí salía alguna gente que iba al norte nomás. Al norte no. Mira, bueno, ahí empezó como a cuetear todo el sistema ferroviario en el país, pero aquí empezaron antes con la intención de llevárselo, porque no estaba siendo rentable para el Estado. Porque, bueno, mira, yo me acuerdo de cuando viajaba, porque estudiaba, yo creo que pagué 4 o 5 veces. Íbamos todos gratis, el tren era del pueblo, era de Pastene. Si lo hicieron los colonos, entonces ni la gente que trabajaba en ferrocarriles te exigía, suban nomás, cabrón. Se levantó el tren prácticamente sin un acta, sin absolutamente nada, porque estábamos en la dictadura, así que se levanta el tren y punto, ¿no? Y dijeron que por cada metro de tren que se llevara, los arreglaban el camino en condiciones, porque en ese tiempo el camino de aquí a Los Sauces, el camino de aquí a Traiguén y el camino a Purén era un infierno. Mira, creo que fue el 74, porque el alcalde que había en ese tiempo hizo un convenio con los militares que estaban en el poder de que se entregaba el tren si asfaltaban el camino. El camino no se asfaltó hasta cuando vinieron de Italia, visita, y ellos apretaron un poco a Eduardo Frei cuando era presidente, y ahí se salió el pedacito entre Pastene y Lumán. Naturalmente que todos estábamos en contra, pero ¿quién se atrevía a pararle, a ponerse ahí a discutirle a un señor que tenía todo el regimiento atrás? Varias veces lo fuimos a tomar allá abajo la estación, porque esto empezó antes, empezó en el tiempo de la Unidad Popular que hacían allá en el ferrocarril. Entonces todo el pueblo, las campanas de la iglesia, la señora de los bomberos, a tomarlo el tren para que no se lo llevaran. Después ya no se pudo hacer. Si la gente, nadie quería que se llevaran el tren, pues si no había para qué. Y además había un contrato
de la sociedad de Capitán Pastene, o sea, de la sociedad colonizadora Capitán de aquí de la zona, que este tren no se podría levantar antes de 100 años. Y se levantó el año 73. Y empezaron en 1905, no lo dejaron ni 50 años. Entonces el gobierno no cumplió con ese compromiso. Lo sacaron a la fuerza. Fue un atropello. Digan lo que digan, lo llevaron a la fuerza. Los militares sacaron las máquinas. Sí, los militares sacaron todo el tiempo. Todo el ramal. Se lo llevaron allá a Puente Alto, al volcán. Y allá hay un tren de la misma trocha. Allá se lo llevaron. Y por último podría haber quedado algún recuerdo aquí, una locomotora, los carros, algo. Y se fue todo, se perdió hasta la línea. Sacaron el puente en Lumaco, era un tremendo puente para pasar hasta la estación. Y se fue todo, sacaron todo, líneas, rieles, todo. Y se perdió un patrimonio importante del pueblo. Lo que tengo súper claro es que cuando tú llegabas a Los Sauces, había un letrero que decía Los Sauces combinación Leu. Y ahí salía el ramal a Leu. Y hacía ese circuito, pero este trencito era, o sea, yo creo que no había en otra parte, en otra estación. Y este no era ramal, o sea, el tren llegaba aquí y salía de Pastene. No era como tú lo tomabas en Traguén porque venía de Temuco, lo tomabas en Los Sauces, el que pasaba por Traguén. Este salía de aquí. Yo era habitación en Temuco y vi llegar ahí una máquina, un coche y un furgón. Y yo los fui a ver porque yo había trabajado con ellos, entonces uno claro, siempre siente una nostalgia, chuta, aquí está la máquina. Que da algo, Claro. le da, parece que uno está vivo. No me acuerdo qué máquina era la que llevó, pero llevaron encima de un plano de los grandes, más el furgón. Me acuerdo que era el WP7, parece que yo había trabajado con él, para 5 años trabajando en esa cuestión. Y el otro coche venía el mixto 10, me parece que era un coche mixto de primera y segunda. El primera era tapizado el asiento y el segundo era el perraje, palito nomás, de madera. Yo lo vi llegar a Temuco y ahí lo echaron para la casa de máquina. Y de ahí no se supo nada más, no sé si estarán en el museo, porque en Temuco hay un museo. No sé si habrá uno de esos ahí, el coche, el furgón o la máquina estarán ahí, no sé. Pero yo lo vi llegar, yo sé, lo vi llegar porque yo lo vi, me llegó el tren y uno miraba, chuta, una máquina. Y lo dejaron ahí y después la máquina remolcadora lo llevó para la casa de máquina, pero de ahí no supe más. Pero yo supe que una parte del tren la habían dejado en Temuco, en un recinto que pertenece a Ferrocarriles del Estado. No sé. Parece que eran coches, o era la máquina, no sé. Pero algo quedó en Temuco. Sería una maravilla el tren acá. ¿Te imagináis un circuito turístico en tren, pasar por el túnel, de recorrer todo? No, sería fabuloso. Incluso se ha pensado la reunión en eso, pero es imposible. O hubiese estado siquiera por último la línea, por último un carrito de estos que tenían los carrunchos que llamábamos nosotros, los que cuidaban la línea, que eran así, y salíamos a cazar con él por las noches, un carrito. Era hecho un paseo, se fue, se perdió el tren. Sí, era bonito. Yo lo lamento que lo hayan sacado. Y yo lo recuperaría para ponerlo en la plaza, como reliquia. Estamos nosotros en lo que nos corresponde, tratar de ir uniendo fuerzas, actores, para poder primero recuperar la historia, pero también soñar a tener la posibilidad de recuperar algunos kilómetros con una réplica del tren, hacer gestiones
Y por cierto, hay muchas personas interesadas en cooperar a esto, a Capitán Pastene. Puta, que pidiera el apoyo al pueblo, estoy seguro que Pastene se levanta. Se levanta, estoy seguro de eso. Porque a quién no le converse uno de Pastene hoy, ¿te gustaría tener la máquina de Pastene en la plaza? Puta, ¿cómo que no? Al tiro con los brazos, ¿cómo que no? Claro. Tiene el apoyo, yo sé que le pide el apoyo al pueblo se lo da. Y con ese apoyo, ¿a dónde nos vamos? Vamos a hablar allá, arriba. Somos una familia, tercera generación ya de italianos, ya, por los dos lados. Entonces, pensamos de un principio cuando hicimos la casa de ocupar este muro en alguna pintura tradicional de acá, que representara al pueblo. Y la verdad que lo único que se nos ocurrió y nos gustó fue la foto del trencito chico de Pastene. La 5025 es el número de la máquina. Esta es la rienda, donde le echa para adelante, anda para adelante la máquina, le echa para atrás, anda para atrás. Esta es la rienda, los focos, el pito, la carbonera, arenero, campanita. Ahí, este es donde sale el humo, el foco, la luz. Estos son los balancines, ¿no? Este es el que le decía yo. Y aquí se enganchan los carros. Y tiene todo lo que tenía la máquina. Este es el carrito. ¿No es? Con dos banquitos de madera. Así mismo era el carro. Yo me veo ahí, enganchando las cadenitas aquí, y uno que tenía que meter la guata aquí entre medio y enganchar al otro lado, para no dar la vuelta acá. Me da pena, lástima, porque ¿por qué no dejaron una máquina? ¿Qué sacan ya las para allá para meter las fundaciones? Y son tan mononitas que eran, pues, eran chiquititas. Y yo trabajé con ellas. Yo anduve dentro de este coche cobrando también, igual que don Alberto. Todos los pasajes sin revisar. Así se decía. Oiga, señor, no tengo plata. Ya, vaya a sentarse. Sí. ¿Y qué le hace? No le voy a echar para abajo.